qué pasa. Así que bueno, les recordamos después de manera personal, o sea, individual, les vamos a ir preguntando a ver qué resultados están teniendo y cómo la están llevando con respecto a eso. Así que no sé si alguien quiere comentar algo al respecto, si no paso a la clase. O Yo alguna. tuve una videollamada con las misioneras. Con las misioneras. Bien. Sí, Bueno, Fer, sí. yo también tuvimos. Sí. Juan. No, no, que también tuvimos una videollamada con las misioneras. Las Y misioneras. incluso Bueno, habíamos bien. quedado en otra en la semana, pero Ajá. ellos no pudieron porque, bueno, tenían, no sé qué programa tenían y nos avisaron que no podía. Ajá. Ajá. Bueno. Igualmente, si puedo robar un minutito, te Sí. comento una experiencia en cuanto a la parte misional. La verdad que a mí me ha dado mucho resultado el tema de la pandemia, porque esto me facilitó el compartir el Evangelio con algunas personas, ¿viste? A Claro. través de video, que hay una predisposición. Y yo compartí con una familia que quiero mucho, que vive en Santiago del Estero, que es como una familia para mí, y compartí, o sea, con las misioneras me habían compartido, en la semana yo había sentido de hacerlo, y las misioneras justo pasaron, o sea, tuvimos una charla, una videollamada, y nos invitaron a hacerlo. Entonces dije, bueno, listo, ya está. Yo había sentido, ellas me invitan, ya está. Y pude compartirlo con algunas personas y realmente esta familia lo compartí, pero eso ya yo le he hablado del Evangelio. Y me sorprendió la respuesta, positivas de muchos y negativas de otros, que en especial uno que me pareció tan negativa que no me lo esperaba, me sorprendió. Ajá. Eh, entonces, esta chica avanzó y avanzó en una manera extraordinaria. Es más, yo me tuve que comunicar con un amigo que tengo, un compañero de misión en Tucumán, que él se relacionaba con otro de Santiago, y fuimos haciendo los contactos hasta que me llegué al presidente Estaca de Santiago del Estero, y él combinó con los misioneros para que empezaran a hablar con ella. Ajá. Pero bueno, todos los cambios que hay ahora, los misioneros siguen cambiando, todo eso se fue medio perdiendo. Claro. Entonces tuve que hablar con mi sobrino, que está en la misión, para que él le enseñara, ¿no? Él está en otra misión y habló con el presidente de misión de su misión y empezó a enseñarle él. Pero después él tampoco podía por el tema de las llamadas y todo eso, entonces se quedó medio en el aire. Y a estos se volvieron a contactar los misioneros, pero bueno, otros viajaban, incluso de España le estaba hablando un misionero que había sido enviado de nuevo a su casa. Y así vamos hace 2 meses más o menos. Pero la parte linda y cómo el Señor trabaja, que es lo que quiero llegar, no sé si ustedes conocen a María Eugenia, Ledo, Mario. Sí, Sani, Alberto, sí. sí, Bueno, sí. María Eugenia es amiga mía y ella tiene un hijo en la misión. La misión, Y su sí. hijo estaba en Chile, su hijo estaba, ¿no? Misión Chile. Pero bueno, fue reasignado a Argentina y de Argentina le tocó Misión Salta. Misión Salta abarca Santiago del Estero. Y bueno, yo con esta chica tengo contacto, ¿cómo va? Sí, estoy leyendo el libro Mormón, todo lo demás, bla, 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 bla. El otro día voy a lo de Maru, paso, charlamos un ratito y me dice, ¿sabés lo que me contó Facu, el hijo de ella, que está en la misión en Santiago del Estero? Yo no sabía que estaba en Santiago del Estero. Me dice que conoció una chica y empezó a charlar y me dice, bueno, entonces le preguntó cómo conoció el contacto con los misioneros. Y me dice, yo tengo un amigo que vive en Bahía Blanca. Mi mamá es de Bahía Blanca. Y bueno, para resumírtelo, este chico, o sea, cómo el Señor maneja las cosas, ¿no? Que alguien conocido mío, alguien que está ligado a nosotros, ahora le está enseñando él. Paco es el misionero que está en su área y le está enseñando el Evangelio a esta chica, ¿no? Y llamó a su mamá para contarle que bueno, había estado, está enseñándole a esta chica que es amiga mía, y bueno, lo afortunado que se siente de tener un contacto, una referencia de alguien que es conocido a él, ¿no? Y a mí obviamente fue extraordinario cómo el Señor maneja los tiempos y maneja los movimientos nuestros como para que se cree un lazo mucho más estrecho entre las personas.
Sí, sí, gracias Juan, gracias por compartir eso. ¿Lo escribiste esta experiencia la escribiste? No, porque la verdad que no. Lo que sí te digo que estoy ansioso porque, bueno, no puedo viajar ni nada, pero ella tiene fecha bautismal ahora en estos días, y están viendo el tema del bautismo, porque ellos habían vuelto a fase 5 y lo podían hacer, pero ahora están en ese retroceso y avance, ¿viste? Así que bueno, no sé si van a poder bautizarla o no. Ajá, claro, claro, hay que tener paciencia. Pero bueno, viste, o sea, realmente como decís vos, a mí también, te digo, la pandemia, me ha beneficiado en algunas cosas con respecto, bueno, a predicar el evangelio, a todo, te digo, con respecto a lo que es la iglesia, excepto de que uno no puede ir a los centros de reuniones, obviamente, pero el contacto, he podido tener más contacto así de esta manera que antes de la pandemia. Yo te preguntaba, Juan, si lo habías escrito por lo siguiente, o sea, el tema de la lección se trata especialmente de eso, de poder llevar un registro a ver, un segundito, espérenme un segundito que voy a poner, ah, ahí está, ahí estamos, de tener ¿bien la pantalla ahí? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, Bien. sí. Bueno, es Sí, un, sí, se ve. es una clase que, bueno, basado en un discurso eh, del Elder Andersen, en lo que habla, bueno, el título se llama Recuerdos espiritualmente decisivos. Y bueno, el apóstol ahí está hablando precisamente de la importancia que tiene el poder recordar esos momentos espirituales decisivos que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿no? Cosas que son importantes, que fortalecen nuestro testimonio, como este caso, Juan, que vos nos estás mencionando de esta oportunidad misional que has tenido, que realmente es muy importante. O sea, son cosas sencillas, son cosas lindas que uno va viviendo, pero que realmente fortalecen el testimonio. Y lo interesante es que es muy bueno poder llevar registro de nuestras cosas espirituales, especialmente en los momentos de pruebas, ¿no? En los momentos de desafíos, donde a veces los nubarrones están. Entonces, son como el hecho de poder, qué sé yo, repasar nuestro registro, nuestro diario personal, nuestras escrituras, porque cuando nosotros eh, estamos registrando una experiencia espiritual o también una revelación personal, esas son escrituras para nosotros. Y yo creo, de acuerdo a lo que dicen las escrituras, dicen que los libros van a ser abiertos en el momento del juicio, hablan del libro de la vida, o sea, hablan de los libros que están registrados en los cielos, pero yo pienso que el Señor también, o sea, vamos a tener que abrir nuestros propios libros, nuestras revelaciones, nuestros registros, y obviamente ver qué hicimos con lo que el Señor nos ha revelado, ¿no? O sea, si nos hemos esforzado por hacer caso a lo que el Señor nos ha revelado en nuestro corazón, ¿no? Y es interesante en una parte, ¿a quién le gustaría leer esto que está marcado en rojo? Yo leo, si querés, lo que piensen en su propia vida, Exactamente. piensen en su propia vida. A lo largo de los años he escuchado miles de experiencias profundamente espirituales de santos de los últimos días de todo el mundo que me confirman, más allá de toda duda, que Dios nos conoce y nos ama a cada uno y que Él desea revelarse a sí mismo a nosotros. Esas experiencias pueden presentarse en los momentos cruciales de nuestra vida o en los que en principio podrían parecer acontecimientos triviales, pero siempre vienen acompañados por una confirmación espiritual excepcionalmente fuerte del amor de Dios. Claro, o sea, yo entiendo, a ver, acá lo que está diciendo el Elder, esas experiencias, dice como, bueno, dice, pueden presentarse en los momentos cruciales de nuestra vida o en lo que en principio podría parecer acontecimientos triviales. A veces y a veces en la rutina diaria, ¿no? En las cosas que estamos haciendo constantemente o vivencias que tenemos todos los días, pero que si
si estamos perceptivos espiritualmente, vamos a poder reconocer un montón de cosas que nos pasan en el día, que a veces pensamos que son normales que pasen, o son naturales, o son cosas cotidianas, pero que en realidad son milagros, ¿no? Son cosas que nos pasan en el día que enriquecen nuestro espíritu y nuestro testimonio, ¿no? Y vamos a leer el azul. ¿Quién Mario, léete el otro, que dice el recordar esas experiencias. El recordar esas experiencias espiritualmente decisivas nos lleva a ponernos de rodillas y declarar, tal como hizo el profeta José, lo que recibí vino del cielo. Lo sé y sé que Dios sabe que yo lo sé. Claro. ¿Ustedes recuerdan eso que dijo el profeta José Smith? Cuando todo el mundo, bueno, muchísima gente le contradecían lo que él decía, pero él sabía que había visto al Señor y había visto a nuestro Padre Celestial y al Señor Jesucristo. Y él sabía que había venido del cielo y que no solamente él lo sabía, sino que Dios también lo sabía, ¿no? Entonces nosotros... Sí, Mario. No, sí, perdón, terminá la frase, terminá. No, está bien, sí, ya estaba terminando. No, pensaba, quizás ustedes lo observan con esta famosa pandemia, hay mucha gente que se arriesga en exceso pensando como es un pensamiento muy humano que tenemos. A mí no me va a pasar. Es esto, no les pasa a los demás, pero a mí no. Y es una actitud que tenemos frente a otras cosas también. Una de ellas es pensar que nuestra vida es totalmente llana, sin mucha cosa importante que ocurra. Las cosas buenas o lindas les pasan a otros. Y a unos escritores están de acuerdo que si alguien tuviera la capacidad de relatar toda su vida con sus diferentes conexiones y experiencias, sería una de las novelas más ricas que las que se han escrito hasta ahora, ¿no? Pero tendemos a pensar, no por falsa modestia, no sé por qué, es un mecanismo que nos hace creer que a nosotros no nos pasan esas cosas lindas que le pasan a otros, y no es así. Basta, como decías vos, basta que las escribamos y las leamos un tiempo después y vemos que también tenemos cosas que decir. Exacto. Sí, Ahí, Fer, sí, no sé si alguien más estaba por hablar. sí, Juan. No, dale. Ah, bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando leí esto que vos remarcaste, lo azul, que el profeta dice, y el Señor lo sabe, ¿no? Quizás él remarca o resalta que el Señor lo sabe. O sea, a veces nos quedamos como que parece que somos únicamente nosotros y no nos damos cuenta de la responsabilidad de que el Señor sabe que hemos recibido tal cosa, o que hemos vivido, o que Él nos ha revelado, nos ha certificado tal cosa. O sea, ya no queda entre mí solo, sino la confianza que tenemos que tener en Él. Exacto. Vos sabés que el tema de las experiencias espirituales, yo siempre aprendí en la misión que el Señor cuando le habla a uno, le habla a todos. A mí me encanta cuando la gente en la misión, más que nada, compartía las experiencias espirituales de éxito, le llamábamos, ¿no? Que la forma en que había conseguido un contacto, todo ese tipo de cosas, porque yo sabía que si el Señor le hablaba a él, o le había revelado a él, lo podía vivir yo también. Entonces, lo único que hacía, y es algo que le transmití a mi hijo, a Joaquín, que está en la misión, es simplemente tomarme el trabajo de copiar la misma experiencia. Digo, si él hizo tal cosa y consiguió una familia de oro, o esto o el otro, y si yo tengo la fe suficiente y lo hago, el Señor también me va a bendecir. Y la verdad que lo hizo en muchas ocasiones, o sea, simplemente fue fácil lo mío, que es copiar. Y el otro día con Joaquín me mandó una foto y me compartían la foto de una experiencia que tenía con una familia, ¿no? Una experiencia de hacer un servicio, la foto era. Y vos sabés que yo tenía una foto muy parecida y se la mandé a él en la misma situación, ¿no? Haciendo un servicio muy similar y en posiciones iguales, ¿viste? Y yo digo, ¿cómo se repiten las mismas acciones? Y le digo, bueno, espero que puedas tener el mismo resultado, porque esa familia, bueno, en el caso mío se bautizó y todo lo demás. Es más, los cruzo en el templo habitualmente.
pero vos fíjate que él me manda una foto sin sentido, prácticamente como vos decías, es algo cotidiano en la misión, hacer un servicio, y yo pude comparar mi propia experiencia con la que él está viviendo. O sea, reiteramos muchas veces muchas vivencias. Es tremendo, sí, es así, es así. Y está en uno también percibir, eso va de acuerdo bueno, al esfuerzo espiritual que estamos haciendo cada uno, ¿no? O sea, nuestra preparación espiritual obviamente requiere esfuerzo, y cuanto más nos esforzamos espiritualmente, más nos ponemos perceptivos de esas cosas, ¿no? A mí me llama la atención, qué sé yo, por decir una cosa. Yo estábamos haciendo un evento, un espectáculo, estábamos ensayando con una señora que es poeta de acá, de Bahía, y bueno, las personas que escriben y que escriben poesías o, bueno, escriben libros, obviamente que están muy sintonizadas con la percepción de un montón de cosas que a veces uno que no escribe no lo percibe, ¿no? Y me llamó la atención de que ella vino a la reunión donde estábamos reunidos para ver qué íbamos a hacer y cómo íbamos a programar todo, ¿no? Era un evento poético musical, vendría a ser, ¿no? Y le sacó una foto a un árbol y a mí me mostraba el árbol, y claro, yo miraba el árbol y era un árbol. Pero ella le había visto detalles en el árbol que ella me empezó en el follaje, en las hojas, en las ramas, le sacó una foto porque a ella le llamó la atención el árbol. Y capaz que yo hubiese pasado por la vereda ahí y hubiese visto el árbol, capaz ni siquiera lo hubiese visto, ¿no? Y sin embargo ella, bueno, lo vio. Y también siempre me acuerdo, yo miraba, no quiero denotar mi edad con esto, pero miraba mucho Kung Fu, esa serie era mortal, esa serie, para mí Kung Fu me encantaba verlo a, a Wan Chang-Kane, como decía, ahí, y además con las filosofías del maestro y todo eso que le enseñaba, y había una parte en que el maestro estaban como en un prado, o sea, estaban así, estaban sentados y el maestro estaba parado enseñándole. Y entonces, con el bastón, ¿se acuerdan del maestro ciego que tenía los ojos blancos? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, muchachos, somos todos... Sí, sí, pequeño Saltamonte, lo recordamos. Bueno, claro, porque, viste, somos todos ya, estamos ya no cocidos en el primer hervor, como dice. Bueno, el maestro le hace con el bastón, toca así al lado de él y había una langosta, que ellos bueno, decían saltamonte, ¿no? Y la langosta saltó. Entonces, claro, el discípulo, él, Wan Chang-Kei, le dice, maestro, dice, ¿cómo escuchaste el saltamontes que estaba ahí? Y entonces el maestro le preguntó y le dice, ¿cómo tú no lo escuchaste? Esa frase quedó mortal, ¿no? O sea, como decir, y bueno, y yo siempre pienso, a veces que en nuestra vida hay muchas cosas, hay muchas veces que no escuchamos y que realmente es porque nosotros no estamos perceptivos, ¿no? O no estamos pendientes de esas cosas que enriquecen nuestro espíritu, ¿no? Bueno, acá mencionó el Elder una experiencia que tuvo, bueno, nuestro profeta, que era un reconocido cirujano, a ver, dice, a ver, ¿quién le gustaría leer? Yo le voy a ir pasando y vamos a leer. Yo te lo leo, Fer. Dale, presidente. Hace años, un anciano patriarca destaca que tenía una insuficiencia en 2 válvulas cardíacas. Le suplicó al entonces doctor Russell M. Nelson que lo interviniera, aunque en aquella época no había solución quirúrgica para la segunda válvula, dañada. El doctor Nelson finalmente accedió a realizar la operación. Estas son las palabras del presidente Nelson. Después de solucionar la obstrucción de la primera válvula, dejamos la otra al descubierto. Encontramos que estaba intacta, pero tan dilatada que ya no funcionaba como debía. Mientras la examinaba, recibí una clara impresión: reduce la circunferencia del anillo.
Y le dije al asistente, el tejido de la válvula funcionará bien si logramos reducir el anillo lo más posible a su tamaño normal. ¿Pero cómo? Una vívida imagen acudió a mi mente, indicándome dónde debía colocar suturas y un pliegue aquí y un ajuste allí. Aún recuerdo esa imagen en mi mente con líneas punteadas en el lugar donde debían ir las suturas. Llevamos a cabo la labor tal como se me había dibujado mentalmente. Probamos las válvulas y vimos que la pérdida se había reducido considerablemente. El asistente comentó, es un milagro. El patriarca vivió muchos años. El doctor Nelson había sido guiado y sabía que Dios sabía que él sabía que había sido guiado. Ahí está. Y él sabía, gracias, Cristian, y sabía que Dios sabía que él sabía que había sido guiado. Eso es lo que, bueno, lo que mencionábamos hoy, que vos decías, Juan, de que Dios lo sabe, ¿no? Y realmente yo creo que a veces registrar estas cosas es una manera también de agradecimiento hacia nuestro Padre Celestial, porque al registrar en nuestro diario personal las experiencias espirituales, le estamos mostrando a Él la importancia que le damos en nuestra vida, ¿no? Ustedes recuerdan que, bueno, en segundo Nefi, 26, 28, ahora no me acuerdo cuál, dice que el Señor, dice, mando en todos lados del mundo, tanto en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, a que escriban las cosas que él manda, ¿no? Y no le está hablando solamente a los profetas, o a los apóstoles. Dice, mando a todos. O sea, todos nosotros, es muy importante que podamos llevar un registro de nuestras experiencias espirituales, ¿no? Bien, bueno, Fernando, sí, sí, antes de que avances con el tema, muchos recordamos una escritura en Doctrina y Convenios donde el Señor le da una revelación a Oliverio Cowdery a través del profeta José, en la que le dice básicamente que no hablé paz a tu alma, cuando algo que únicamente Oliverio sabía que había hecho, y de esa manera él tuvo una confirmación de que Dios sabía que él sabía, ¿no es cierto? claro. Hace años el presidente Kimball escribió un discurso que estuvo en su origen dedicado a los jóvenes, que se llamaba algo como Los ángeles citarán de ellos, en la cual estimulaba a los jóvenes a escribir sus diarios personales. Y ahí él decía algo que a mí me quedó grabado, decía, en la vida de cada uno de ustedes hay hechos que ejemplifican mejor algún concepto o principio de lo que cualquier otra persona podría llegar a pasar o escribir. Y yo creo que algo de eso puede ser así. Y nosotros sí, solemos dejarlos pasar de largo a veces. Sí. Gracias, Ani, gracias. Buenísimo. Es así como vos decís. Yo acá les quiero compartir una experiencia. A ver, voy a ir más abajo, porque ya no nos queda mucho tiempo. Esto. Bien, acá el elder Andersen estaba con una hermana. ¿Saben qué edad tiene esta joven hermana? ¿Cuánto le dan? 114 era, 104, Sí, 114. 114 años. Impresionante. Y él dice, bueno, para ir resumiendo un poco, dice que al hablar de la conversión, con la hermana se llama Lucia Damasio. Dice que, bueno, le contó que los misioneros en su pueblo habían dado una bendición de sacerdocio a un bebé enfermo en un estado crítico que se recuperó milagrosamente. Ella lo vio eso bueno y quiso saber más, y al orar acerca del mensaje de ellos, un testimonio innegable del Espíritu le confirmó que José Smith fue un profeta de Dios. A los 103 años se bautizó y a los 104 recibió su investidura.
A partir de entonces, ella cada año hizo el viaje de 14 horas en autobús para pasar una semana en el templo. La hermana Damasio había recibido una confirmación celestial y ella sabía que Dios sabía que ella sabía que ese testimonio era real. Les quiero compartir un videíto. A ver, espero, voy a ver si lo encuentro. Ah, acá está. A ver. Espérenme un segundito. El sonido no se escucha, Fer. ¿No se escucha? No, hasta ahora no. Ay, qué lástima. A ver. A ver. Espérenme un segundito. Abajo está apareciendo un micrófono, quizás está muy suave. Muy suave. A ver, espérenme un segundo. Abajo del avance de la filmación hay un micrófono. Sí, sí, sí. A ver, espérenme. Lo pongo otra vez más, si no se los cuento. Si no se los cuento. ¿Se escucha? Se escucha lejano, pero se escucha así. A ver, espérenme, ¿eh? Vamos a hacer así. Calculo que ahí se va a escuchar. Podrían pensar en sus recuerdos espirituales de ese modo, con oración constante, la determinación de guardar nuestros convenios y el don del Espíritu Santo. Vamos avanzando por la vida. Cuando las dificultades personales, la duda o el desaliento oscurecen nuestra senda, o cuando las condiciones del mundo que están fuera de nuestro control nos llevan a preguntarnos por el futuro, los recuerdos espiritualmente decisivos de nuestro libro de la vida son como piedras brillantes que ayudan a iluminar el camino que tenemos por delante, confirmándonos que Dios nos conoce, nos ama y ha enviado a su Hijo Jesucristo para ayudarnos a regresar a casa. Y cuando alguien deja a un lado sus recuerdos decisivos y están perdidos o confusos, los volvemos hacia el Salvador al compartir nuestra fe y nuestros recuerdos con ellos, ayudándolos a redescubrir esos preciados momentos espirituales que una vez atesoraron. Ahora sí. ¿Se escuchó? Sí, sí. Ah, Sí, perfecto. bueno, bueno, muy interesante eso, ¿no? O sea, está bueno, graficado y resumido en ese videíto, bueno, lo que hablamos, hermanos. Una cosita más, acá espérenme un segundo, espérenme un cachito, que quiero ver una cosa. Ahí estamos. Para hacer un repaso de lo que dijo en el video, en el principio del discurso está resumido y dice: cuando las dificultades personales o las condiciones del mundo que están fuera de nuestro control oscurecen nuestra senda, los recuerdos espiritualmente decisivos de nuestro libro de la vida son como piedras brillantes que ayudan a iluminar el camino que tenemos por delante. Y bueno, eso quería testificarles, hermanos, que es así. Yo a veces cuando acudo a mi diario personal, donde tengo registradas bueno, las cosas, las vivencias, las experiencias, revelaciones, la comunicación con nuestro Padre Celestial que he tenido, se produce esto, ¿no? Se produce como una renovación, viene como una fuerza especial por parte del Señor al leer y repasar esas cosas que son sagradas. O sea, son sagradas, para nosotros son sagradas. Y especialmente cuando tenemos pruebas y desafíos, ¿no? También poder leerlas y como dice en el mensaje y como ustedes mismos mencionaron, es una vívida experiencia de cómo Dios nos conoce y que está pendiente de cada uno de nosotros. O sea, yo realmente no sé bien cómo lo hace,
podemos especular y decir muchas cosas, pero lo único que sé es que lo hace, que sabe lo que nos pasa a cada uno de sus miles y millones de hijos que tiene en esta tierra. Y no solamente sabe lo que pasa acá, sabe lo que pasa en todo el universo y con todos sus hijos en todo el universo. Así que eso quería testificarles y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, presidente, vos querías decir algo porque quedan 3 minutos. Si no, terminamos con... No, solamente que recuerden que las entrevistas para la renovación de las recomendaciones del templo están vigentes con normalidad, solamente que por videollamada. Tanto ustedes como las familias que están ministradas les pueden recordar que solamente tienen que comunicarse con el secretario del barrio para pedir un turno para renovarla, con un mes de anticipación en lo posible, porque aunque no tengamos la posibilidad de asistir al templo, está bueno que las tengamos vigentes. Eso solamente. Bueno, gracias, presidente. Bueno, a ver, yo lo tengo acá a Nacho, pero no le veo la cara. ¿Qué, Juan Ignacio, eh? Sí. Nacho, bueno, pero da la cara, hermano. Acá, aunque vos veas que algunos se tapan, acá tenemos que dar la cara, ¿viste? Porque así somos cara dura. Sí, no, bienvenido, Nacho, bienvenido. Ya que está, ¿querés hacer la oración? Dale, bueno. Dale, gracias. Padre Celestial, te agradecemos por tener este día, te agradecemos por estar bien, también te agradecemos por la clase que pudimos compartir, te pedimos que podamos aprender más de esto y poder ponerlo en práctica, te pedimos que podamos estar bien en el resto del día y que lo podamos aprovechar y disfrutar, y estas cosas las dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén.